Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y qué buena la lluvia. Hacía falta esta lluvia. Hacía tiempo que estaba muy seco. Digo, todavía está bastante seco el terreno en muchos lugares. Hoy en las noticias vi que había algunos fuegos forestales en distintos lugares. Allá en Caguas hubo una gente que perdieron sus hogares. Sí, una familia tenía unas casas de madera y planchas de zinc y hubo un fuego, creo que ayer, el día de ayer o antes de ayer. Una familia, eran 3 casas, pero eran todos familiares y perdieron todo. Y hoy creo que hubo unos fuegos, creo que en Vega Baja. Y así está, en muchos lugares los terrenos están bastante secos. Así que estas lluvias son bienvenidas. Siempre hace falta el agua. Pero le damos gracias al Señor por la lluvia de bendiciones que Él todos los días derrama sobre nuestras vidas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, o sea, no estamos atentos en algunas instancias, ¿verdad? A veces estamos solamente pendientes a todo lo no tan bueno que está pasando. Pero el Señor todos los días está con nosotros, todos los días quiere bendecirnos, todos los días nos bendice. Lo que tenemos que estar pendientes, a la expectativa, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y esta noche pues es una de esas bendiciones que podemos reunirnos para considerar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios en Génesis. El tema que comenzamos a estudiar hace 3 semanas atrás es el Dios creador. La sesión de hoy es la tercera sesión en esta serie, Unidos en el Evangelio, el Dios creador. El título es Dios hace un pacto con Abraham. Pero el Señor hizo el pacto con Abraham, pero realmente era Abraham. Dios pactó con Abraham, pero luego le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque a Abraham no le gustaba su nombre. Él quería que fueran más sílabas. Digo, mi nombre como que es muy corto. Señor, ¿usted cree que esa es una petición, verdad? ¿Válida? No, esa no fue la razón por la cual. Hermano Héctor me iba a decir. ¿Por qué él le cambió el nombre de Abraham a Abraham? Padre de muchedumbres, padre de multitudes, ¿verdad? Pues así fue que el Señor decidió llamar a Abraham. Ya no serás Abraham, sino que ahora serás Abraham. Abraham. Pues vamos a estar considerando 3 porciones de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a estar capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Unas porciones en cada una de esas partes. Y ya los primeros 2 estudios se ha hablado sobre distintas cosas. ¿Cuáles han sido los énfasis en esos primeros 2 estudios? Amén. La creación y luego el pecado. Fíjense, la creación y el pecado. No hizo nada más el Señor que crear el mundo, la tierra, la humanidad. Y el hombre y la mujer tuvieron que dañarlo. Es lamentable, ¿verdad? Ahora que estoy diciendo el hombre y la mujer, me llega a la mente esta conciencia de que en estos tiempos que vivimos hay que estar ahora mencionando todo el mundo. Es este asunto de la inclusión. Yo estuve en una reunión y me dio mucha tristeza. Hace unas cuantas semanas atrás, no sé si les hablé sobre esto. El oficial más alto dentro de la institución para la cual yo trabajo estaba saludando y comenzó a saludar y decía: bienvenidos a todos, a todas y a todes. Y yo por poco me echo a llorar, porque esta persona es una persona a quien yo amo y estimo muchísimo y con quien he compartido por muchos años en distintos foros. Y cuando dijo eso, me llenó de mucha tristeza, porque estamos
en unos tiempos muy difíciles. Digo, todos los tiempos han sido difíciles. Desde que el tiempo es tiempo, vemos nosotros que el ser humano ha insistido en hacer lo malo, ¿verdad? Ya en Génesis capítulo 1, si vamos solo sobre las perícopas, la creación. El Señor creó al hombre y a la mujer. Él dijo, voy a crearlos y les voy a hacer una composición cromosómica. La mujer será XX y el varón será XY. En alguna que otra ocasión pues habrá XXY, pero la construcción es clara. O será varón o será fémina. En unos casos muy excepcionales, ¿verdad? Habrá algún tipo de aberración, mutación, malformación. Sin embargo, la intención de la creación fue muy clara, de que fueran dos sexos, varón y mujer. Allá en el huerto del Edén, capítulo número 3, se nos narra la desobediencia del hombre. Y la palabra hombre, en el contexto bíblico y en el contexto del diccionario en español, ¿verdad? El español tiene unas personas quienes le estudian y han presentado unas academias, ¿verdad? La Real Academia Española tiene este tremendo diccionario. Entonces, la palabra hombre es la que utilizamos cuando vamos a generalizar, cuando incluimos a todas las personas. Si hay hombres y mujeres, decimos pues los hombres o la humanidad. Pues cuando dice el hombre en el huerto del Edén, allí se refiere a la creación de Dios, el hombre y la mujer, el hombre en el huerto del Edén. Entonces hubo desobediencia del hombre y la mujer. Y luego los hermanos, Caín y Abel. Y ahí el celo, la envidia, cómo esto corroe y daña las relaciones, aún dentro de la familia. Luego se habla sobre los descendientes de Adán, la maldad de los hombres, por lo cual el Señor decidió destruir la creación. Y le manda a Noé a construir un arca. Termina con la creación la primera vez con un diluvio. Pero el Señor seguía teniendo un plan con su creación y pactó con Noé. Este tuvo hijos, pero luego la humanidad decidió actuar sobre su egoísmo, sobre su egocentrismo, sobre su soberbia, sobre su maldad, y quisieron ser igual que Dios, alcanzar a Dios, que es lo que estuvimos considerando la semana pasada, ¿verdad? Allá la torre de Babel, la torre de Babilonia, donde quisieron alcanzar la cima de esa construcción, llegar a donde estaba Dios, llegar a Dios, lo cual provocó a Dios a la ira y decidió dispersar, ¿verdad? Enviar a cada uno para distintos lugares, crear distintas lenguas, lo cual nos trae a lo que vamos a estar considerando nosotros ahora. Al final del capítulo número 11 se nos habla sobre los descendientes de Sem. Y los últimos versículos, los últimos 6 versículos del capítulo 11, se nos habla sobre los descendientes de Taré. Taré era el papá ¿de quién? De Abraham. ¿Están leyendo? Muy bien, me gusta esto que están leyendo. Era papá de Abraham. Abraham tuvo varios hermanos. 2. Uno de los hermanos de Abraham era el papá de Lot. Por lo tanto, Lot era sobrino de Abraham. Ustedes también saben este asunto de la relación consanguínea. Ustedes sí que yo estoy muy orgulloso de ustedes. Pero ese hermano de Abraham murió, ¿verdad? Eran Abraham, Nacor
y Harán. Pues, este Harán era el papá de Lot. Y él fue que murió temprano. Y Abraham, pues, adopta a Lot y lo crió como hijo suyo. Se nos relata esto en los últimos 6 versículos del capítulo número 11, la porción que vamos a comenzar a leer desde ahora, de la porción del capítulo número 12, es la que relata lo posterior a esta línea, esta genealogía breve que se nos menciona en el capítulo número 11. Pero antes de ir allá, vamos a dar una breve introducción. Pablo, en su epístola a la iglesia en Roma, subraya la maldad de los seres humanos. Cuando decimos justo, en el sentido bíblico, se refiere a la bondad, la piedad del ser humano. Entonces Pablo subraya que no hay uno solo de entre los seres humanos que pudiera ser considerado justo. O sea, que no hay ni uno solo que realmente sea bueno. Te dice, yo conozco buena gente, pero no al punto que con su buenagentura, esa palabra se puede decir, ¿verdad? Buenagentura, le sea suficiente como para poder ser salvo. Dios quiere que nosotros seamos como Él, y ese es el requisito para poder entrar en su presencia. Nuestra naturaleza humana, cuando a nosotros nos sacan de la envoltura, del paquete recién comprado, sacado del dealer, le sacan a ustedes de la envoltura y dicen, ay, esto como que está podrido. Hay un supermercado aquí en Isabela que a mí me gusta por el estacionamiento, porque es cerrado y tiene la seguridad, y pues yo suelo ir ahí bastante. Prefiero ir ahí por esos detalles. Pero algo que no me gusta de ese supermercado es que cuando usted va a comprar, te dice, yo quiero comprar, qué sé yo, media libra de pimientos de cocinar. Pues no puede porque están todos empacados ya, entonces te dan la cantidad que ellos quieran. 5 pimientos, 6 pimientos. Y tú dices, no, yo lo que quiero son 2 o 3. Pues tienes que, vas ahí y compras la bolsa. El asunto es que también usted dice, pero esta bolsa cuando son así viandas, te dice, está bien bonito por encima, pero por debajo yo no sé. Y entonces me ha sucedido en ocasiones que uno va y dice, qué linda está, lo abre y la parte de abajo, dañado. Últimamente no sucede mucho, pero me ha sucedido en ese lugar. Pues, en Moca también sucede eso. ¿Ves? Eso sucede en muchos sitios. Con nosotros también fue así, hermana. Sacadito de la bolsa, ahí fue, esto está podrido. La única manera que podemos nosotros estar aptos para el consumo de Dios es que Él mismo nos arregle. Es la única manera, la única manera. Y entonces Él decidió que fuera así. Él decidió justificarnos. Pablo dice, no hay uno solo que sea justo, allá cuando le escribe a la iglesia en Roma. Desde siempre el ser humano ha sido uno cuya naturaleza ha sido pecaminosa, y lo vemos a través de Génesis. Y Dios decidió que la única manera que podía el ser humano estar apto para poder estar en su presencia era si Él mismo hacía que Él fuera de la manera que Él quería. Por lo tanto, desde siempre el Señor tuvo este plan de poder justificarnos. Y nosotros conocemos cómo, ¿verdad? Yo no tengo que ir desde Génesis hasta Apocalipsis para que usted me diga, ¿cuál es la manera que Dios decidió lograr que nosotros pudiéramos ser justos? Amén, amén. Y en Romanos también Pablo dice que hay una forma para nosotros poder lograr esa justificación. La hermana Rosana me dice, Dios mismo tuvo que encarnar, venir al mundo, vivir de la manera que vivimos nosotros, pero sin pecado, sacrificar su vida, resucitar al tercer día y ascender al Padre. Pues nosotros cuando
reconocemos que esa es la obra que Dios ha realizado, la aceptamos como para nosotros y le confesamos delante de los hombres, entonces ya la podredumbre que calcomía nuestro ser, nuestra naturaleza, cambia. Entonces venimos a ser justos, Dios mismo nos justifica y podemos estar en su presencia, podemos tener acceso a Él. 2 preguntas. Estas yo no las cambié. Quizás si las cambié, quizás fue un poquitito. ¿Dónde has observado los efectos del pecado, tanto en ti? Puede obviar eso si usted no quiere hablar mucho sobre, no tiene que darnos el detalle, ¿verdad? Como en el mundo esta semana. Hoy estamos a 18 de abril. Y lo que va de semana son apenas 3 días. Pero si usted quiere considerar desde el miércoles pasado hasta hoy, ¿cómo hemos visto el pecado, los efectos del pecado? A ver. Bueno, como decía Pablo, que decía lo que quiero hacer no hago lo que no quiero. Y eso nos pasa a nosotros hasta en lo que comemos y cualquiera de esas cosas. Y eso es un efecto del pecado. Exacto, muy bien. ¿Alguien más quería contribuir a esa contestación? Donde quiera que miramos, pues haya ese pecado. Exacto, en todo momento, ¿verdad? ¿Y usted? Si usted es como yo, que comete el mismo error todos los días, dice, voy a ver las malas noticias. Ya yo sé que voy a ver las malas noticias. Yo es para enterarme, ¿verdad? Para enterarme qué es lo malo que está sucediendo en el país y en el mundo. Es lamentable, ¿verdad? Sobre este mismo tema que estábamos hablando de todos, todas y todes. Últimamente he estado empapándome mucho y sufriendo mucho en el educarme respecto al tema. ¿Ves? Porque por mi trabajo, si yo quiero crear debates que bendigan a aquellos para quienes yo trabajo, tengo que rebuscar mucho esta literatura para poder confrontar. Entonces allá en Inglaterra, una señora del ministerio principal del país, lograron una legislación para que aquellos hombres transgénero, mujeres transgénero, es un enredo. Es un error, pues yo dice mujer, pero es un hombre, ¿verdad? Exacto. Ellos dicen, es una mujer transgénero, o sea que realmente nació hombre y decidió cambiar para ser mujer. Entonces son mujeres transgénero. Entonces hubo un individuo de estos quien pues dijo, yo me identifico como mujer. La metieron en prisión, pero como se identificaba como mujer, para poder ser inclusivos aún en el sistema carcelario, lo colocaron en una cárcel para mujeres. ¿Y qué sucedió? Violó a una mujer allí. Entonces ahora hay un revuelo allá en Inglaterra. Me parece que eso es una noticia, mala noticia, que muestra, ¿verdad? Muchas de las cosas que se están dando por todas estas aberraciones que tienen que ver con la maldad que hay en el corazón de los hombres. Las guerras, la insistencia de este presidente de Rusia, de dictador, en invadir a Ucrania. Ya ha superado el año, ¿verdad? Parece que fue el día ayer. Desde siempre. O sea, ahí, sí, sí. En Sudán, ¿verdad? Allá al sur de Egipto, estos bombardeos que se han dado en estos tiempos. De hecho, ayer hubo un cese al fuego por 24 horas para poder lograr llevar víveres y comida, ¿verdad? Para las personas, los locales. La posible invasión de China a Taiwán, ¿verdad? Algo similar a lo de Rusia con Ucrania. Y usted sigue rebuscando y lamentablemente lo que uno dice, pues mala noticia sobre mala noticia sobre mala noticia. Pero hay muchas cosas buenas pasando también. ¿Les puedo decir una? Pues hoy, 18 de abril de 2023,
hubo un grupo de personas quienes se dieron cita en Aguadilla, en la Iglesia Bíblica Bautista, para hablar sobre la palabra de Dios porque les dé bendición a sus vidas. Eso no va a aparecer en ningún periódico, hermano. En ningún periódico, ¿verdad? Para que se diera eso, previo a esa reunión, hubo personas quienes tuvieron que decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aquí a pesar de que está tan buena la lluviecita, me voy a quedar, porque si yo no voy, pues hay una justificación, ¿verdad? Porque estaba mojada la carretera y qué sé yo qué, y si usted no hubiese venido hubiésemos entendido, pero usted dijo, no, yo voy a ir, voy a estar ahí. Eso en ningún periódico va a aparecer. ¿Alguien levantó la mano, hermana Lucy? Lamentable problema. Hay un individuo de apellido Mesh, ¿verdad? Hay unas personas que son de extrema derecha, y yo no me gusta identificar a las personas de extrema derecha y extrema izquierda, pero en estos tiempos pues sí es necesario. Hay un psicólogo canadiense, Jordan Peterson. Ben Shapiro es un judío de extrema derecha, y hay un individuo de apellido Mesh, quienes hablan muy claramente respecto a este asunto de las desviaciones, ¿vale? De las aberraciones de género. Y por ello, pues le ha caído una crítica, algunos de ellos pues han estado a punto de perder trabajo por expresarse respecto a esta temática. Para no continuar con el tema, porque yo sé que nos vamos a desviar mucho, pero quizá no tanto. Este individuo Mesh tiene un vídeo donde graba a las personas y le dice, ¿podrías definirme lo que es mujer? Y las personas se niegan, porque dicen, yo no soy mujer, por lo tanto no puedo definir lo que es mujer. Y él dice, pero mira, ahí tengo un diccionario aquí. The Oxford or the Cambridge Dictionary of the English Language, que es uno de las mayores autoridades como diccionario en inglés. Y dice, una mujer es un individuo fémino adulto, an adult female woman. Estoy tratando de traducir y no, como que no la estoy traduciendo bien. An adult female woman, una fémina adulta. Y esa es la definición. Entonces le dice, ¿me podrías decir lo que es una mujer? A distintas personas en el gobierno. Hay una señora que recientemente fue incluida en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una señora afroamericana, que el presidente la incluyó pues porque hacía falta una mujer, y una mujer que fuera negra, para poder ser inclusivo, ¿verdad? No dejo de considerar los méritos propios para que ella pudiera ocupar la posición, pero incluso a ella se le preguntó y ella no sabía definir, no se podía proclamar, no podía definir la palabra, porque ahora es un pecado. O sea, usted no puede decir lo que dice el diccionario porque va en contra de la ley. Entonces le preguntaba a las personas, ¿y me puedes decir? Le dicen, no, porque eso le toca a las mujeres definirlo. Entonces le dice, ¿y usted me puede decir lo que es un conejo? Y él le dice, pero usted no es un conejo. ¿Y cómo usted me va a definir lo que es un conejo si usted no es un conejo? Entonces, ese es el asunto. Hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Lamentablemente, y todo eso vemos que está ligado a la pregunta que estamos formulando aquí. Les prometo, bueno, no voy a prometer, pero voy a intentar que cada una de las preguntas no nos tardemos así de mucho, porque entonces no nos daría la noche para poder explicar esto. Pero queremos subrayar precisamente esto en la introducción, que el pecado ha contaminado todo lo que vemos en este mundo. Pero no por eso vamos a claudicar nosotros como iglesia. Tenemos que continuar viendo, sí, lo bueno que Dios permite que nosotros veamos dentro de esta podredumbre en la cual nos encontramos. Pues, y yo puedo contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas esas cosas buenas en este lugar nada más.
y vemos la palabra de Dios y vemos el espacio y cómo es que estamos aprovechando el tiempo para hacer algo que realmente contribuye a nuestras vidas. Algo que podemos grabar, que puede ser de bendición a otros, quienes puedan luego poder recibir como bendición. Hermanos quienes nos están acompañando a través de la tecnología. Estamos utilizando la tecnología para algo bueno, a pesar de que muchas personas utilizan la tecnología para muchas cosas que realmente no son de bendición. ¿Por qué es importante que lleguemos a ver y abrazar plenamente la misión global de Dios? ¿Cuál es la misión global de Dios? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que lleguemos a ver y abrazar plenamente la misión global de Dios? Amén. 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 Usted y yo hemos sido beneficiarios precisamente de ese mensaje. Si no fuera porque alguien estuvo dispuesto a tomarle su tiempo y hablarnos de las bondades de Dios y cuál es el plan, ¿verdad? Como dice mi hermana Rosana, pues entonces estaríamos nosotros todavía perdidos en nuestros pecados. Como estuvimos resumiendo los primeros 11 capítulos de Génesis, se ve el pecado de la humanidad subrayado allí, lo cual llevó a que Dios tomara la decisión primero de acabar con aquello que había creado, con el diluvio, y luego dispersar a la humanidad, quien pensaba que podía alcanzar la altura de Dios. Ser como Dios realmente es el otro paralelo. Y aquí vemos nosotros que Dios, en su amor infinito, inconmensurable, inmarcesible, todas estas palabras que vemos, ¿verdad?, que describen el amor de Dios, la vemos en la palabra, tenía un gran plan para que nosotros no tuviéramos que perecer, ser condenados eternamente. Y Abraham es uno de los personajes más importantes que vemos nosotros, con quien el Señor pactó, de quien vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como parte de esa línea, esa descendencia. Conocemos la historia. Abraham y Sarai eran ya viejitos. Abraham tenía 75 años cuando el Señor le llamó. No tenían hijos. Sarai era estéril. Había pasado ya el tiempo para ella poder tener hijos. O sea, según las personas consideran, ¿verdad?, la edad para la mujer de tener hijos. Sabemos de dónde eran incluso en el mapa, ¿verdad?, en esa porción de Medio Oriente. El Señor utiliza a Abraham y su familia como pieza clave para el plan que él había ideado. Aquí tenemos un mapa y a nosotros nos gustan los mapas. Esa fue la ruta que tomó Abraham para ir a la tierra prometida. Vemos allá en el extremo derecho, la parte derecha para usted de ese mapa, quizá usted no lo puede ver, ¿verdad?, porque se ve pequeñito. Donde comienza esa primera flecha es Ur de los Caldeos. La parte superior, la parte casi en la puntita allá arriba, de donde está la trayectoria esa, es Harán, que fue hasta donde Abraham fue con Taré. Y luego de ahí en adelante fue que Abraham tuvo que dejar a su familia, o sea, a su padre, a su parentela. Y bajaron, noten ustedes, hasta la región de Egipto, y aquí suben hasta Hebrón, este es el final, ¿verdad? Hebrón es por eso que le llaman a los israelitas hebreos, ¿verdad?, por ese lugar de donde eran ellos, ¿verdad?, de Hebrón. Pues Dios utiliza a Abraham, a su familia y toda esta historia que vamos a estar nosotros considerando en breves notas, como parte de esa antesala para que pudiéramos nosotros recibir a Cristo Jesús como Salvador. Amén. Vamos a ir ahora al vídeo. Este vídeo es bastante breve, por lo tanto, no durará mucho.
Son unos 4 minutitos y pico y son bastante diferentes a los anteriores que veíamos en la otra serie, ¿verdad? Pues vamos a ver el vídeo. No creo que se oye. No.
Bueno, hay como una retroalimentación también, ¿verdad? Se ve ahora, ya no se escuchaba. Gloria a Dios. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ir a los primeros 4 versículos del capítulo número 12. No se perdieron mucho en el vídeo, ¿verdad? Porque el vídeo es básicamente una repetición de básicamente lo que hemos estado hablando en la introducción. Y no hay mucho que realmente se añade allí. Vamos a ir a los primeros 4 versículos del capítulo número 12 de Génesis. Ya presentamos cuál es la porción del contexto. Allá en Génesis 12, 1 al 4. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermano Angie, sí, muchas gracias. Y de luego el hermano Millo levantó la mano, así que el hermano Millo puede leer los primeros 6 versículos de la próxima parte. Él lo quiere leer. ¿Lo quiere leer? Está bien. Adelante, hermano Millo. Amén. Dice la palabra del Señor así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. ¿Verdad? De tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. Sí, así fue que quedó la foto en el San Juan Star cuando salieron ellos de Arán. 75 años. Un nene. 75 años. Allá en el mapa que estábamos viendo, ¿verdad? La parte superior de la ruta aquella, esa era la porción de Arán. De allí fue que le sacó Jehová. Y la porción que lee mi hermano Millo, que dice, a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. No es que te dice, ¿sabes qué? A unos 300 kilómetros al suroeste de este lugar donde nos encontramos nosotros ahora, tienes que atravesar esa región. Cuando llegues allí vas a estar 2 meses. Y luego de que pases 2 meses vas a continuar un poco más al sur y luego hacia el suroeste, unos 300 kilómetros más o menos. Te vas a tardar eso de año y medio y ahí te vas a encontrar... No. El Señor le dijo, vete de aquí y deja a tu familia, o sea, a tu parentela, la casa de tu padre, y te vas a ir para donde te voy a mostrar. Así de fácil. Y no solamente eso. ¿Qué edad tenía? 75 años. Era caminando, bueno, aunque fuera en motora. Aunque fuera en motora. Cuando uno tiene 75 años, ¿qué es lo que uno está pensando? Y la gente dice, sí, pero es que 75 años para aquellos tiempos eran diferentes a 75. Pero 75 años seguían siendo 75 años. ¿Está pensando en qué? La hamaca, ¿verdad? Ya usted está cómodo con el espacio. Los maones de Abraham, ya él los habría, tendría estos maoncitos y estas pijamas que él dice, estas son las pijamas que yo quiero ponerme para estar tranquilo aquí, ¿verdad? Las suavecitas y las pantuflas, y de vez en cuando vaya para allá, para la panadería, voy a ir un momentito a la panadería, y yo conozco a la gente de la panadería que está allí, y voy para allí y la gente me va a decir, don Abraham, el mismo sandwichito cubano, hoy, sí, con café, ¿verdad? 2 azúcares, ¿y cuál? Pues ya, y obviamente sabemos que ninguna de esas cosas existía, el licor no existía para ese tiempo era
stevia. No había estas cosas, pero sí sabemos que la realidad del ser humano no cambia mucho. Las personas pasan un tiempo en un lugar y se acostumbran a esos lugares. Entonces, para usted salir de ese sitio, si usted ya se ha acomodado, ha desarrollado, ¿verdad? Amistades, un círculo familiar, moverse es difícil. ¿A cuántos de ustedes se les hace fácil los cambios? No estoy hablando de los cambios de ropa. Bueno, cambios de momento, ¿verdad? Pastor, hace poco tuve que cambiar de trabajo. Pero eso fue a la trágala, ¿verdad? O lo hace o lo hace. Pero de momento usted dice, yo llevo 27 años donde estoy trabajando. Más o menos eso llevabas tú cuando... 34, ¿en ese mismo sitio? En ese mismo sitio, 34 años. Y de momento, cambiar. Si me dicen ahora, de hecho, me han dicho, oye, en tal sitio hay una posición que están buscando a una persona, así, así, así. Tú serías un candidato idóneo para eso. Y digo, a mí lo que me falta para retirarme son como 30 años más nada más. Y a eso estoy al lado. Yo me podré retirar cuando tenga como 85 años por ahí. Pues el asunto es que nos acomodamos, nos acostumbramos y el cambio es bien difícil. El Señor le dice a Abraham, a los 75 años de edad, sal de aquí y vete para donde te voy a decir. No es que ve para este sitio que te estoy diciendo, ve para donde te voy a decir. O sea, tú empiezas a caminar y por ahí va abajo, entonces es que vamos a ver. Pues Dios inició una nueva relación con los portadores de su imagen. Y no estamos hablando de los que llevaban una estatua, con lo que ellos pensaban era la imagen de Dios, porque hoy en día hay personas quienes piensan eso, la imagen de Dios tiene que ser que haya un escultor que la cree, entonces se la mostramos a las personas. No. ¿Qué es la imagen de Dios? Nosotros. Nosotros estamos llamados a ser la imagen de Dios. ¿Cuál es el problema grande? ¿Cuál es la limitación grande que tiene el ser humano para realmente poder ser la imagen de Dios? Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, pero somos pecadores. ¿Verdad? El ser humano se queda demasiado corto respecto a lo que Dios espera de él. Esto no quiere decir que nos vamos a tirar a una esquina a llorar, ¿verdad? Porque si esto es cierto aún de aquellos quienes hemos recibido a Cristo Jesús por Salvador y quienes somos hijos de Dios, imagínense de la persona promedio. Pero el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios nos lleva a nosotros a entender de una manera mucho más clara aquellas instancias en las cuales no le estamos representando dignamente. Pues Dios crea esta relación con el ser humano y utiliza a este varón para poder entablar esa nueva relación, ¿verdad? La promesa y la esperanza de la salvación vienen de Jehová, no de nosotros, ¿verdad? Él le declara a Abraham qué es lo que él espera, qué es lo que él quiere, ¿verdad? Esto nos muestra que Dios es el iniciador del pacto. Hemos hablado en distintas ocasiones que este pacto era uno unilateral. A la gente le gusta hablar mucho de estos pactos bilaterales, o sea, que dependen de dos partes. ¿Por qué el pacto de Dios con la humanidad tenía que ser uno? Fíjese que yo estoy preguntando, tenía que ser, no debía ser, sino que tenía que ser unilateral. Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Era el único que no iba a fallar. Porque si dependía de ambos, pues ya usted sabe cuál parte iba a fallar. Y cuál parte es la que falla. Y todos nosotros aquí, yo no estoy pidiéndole a ustedes que se confiesen en este momento, pero si usted es como yo, usted podrá identificar que en muchas instancias usted falla. Le fallamos al Señor en muchas instancias. Y a veces a diario, en distintas ocasiones. Y nos capturamos haciendo, la hermana Rosana decía, ¿verdad? Aquello que yo sé que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer es lo que termino haciendo. Pablo decía que esa era su gran dicotomía, su gran conflicto. La carne nos lleva a obrar equivocadamente o erradamente. Pues Dios quería que las cosas fueran
como habían sido creadas originalmente, que la relación del hombre y la mujer para con él fuera tal cual él lo había diseñado en el principio. Entonces, una de las cosas que él le dice a Abraham tiene que ver con la descendencia. Había un problema, ¿verdad? No lo hemos visto en este pasaje todavía, pero es una parte seria respecto a lo que Dios le está diciendo, lo cual nosotros tenemos que ver en paralelo a las vidas nuestras. Al problema que me estoy refiriendo es que la única descendencia, si vamos a hablar consanguíneamente, que tenía Abraham, era Lot, pero Lot no era su hijo. Lot era hijo de su hermano. ¿Su hermano cuál? ¿Cómo era que se llamaba? Arán. Nacor era el otro. Pues Arán, que no debe haber sido el nombre, ¿verdad? Debe haber sido Ará, que era uno solo. Pero decidieron nombrarle así porque era ya judío. Pues Arán, el asunto es que Aram, a pesar de ser hermano de Abraham, no tuvo un hijo. Este hijo tenía relación consanguínea con Abraham, pero no era propiamente su hijo. No tenía descendencia propiamente hablando. No tenía herederos. Pues Dios le está diciendo, yo voy a bendecir a tu descendencia. El problema es que a los 75 años, en aquel tiempo, en este tiempo, en cualquier tiempo, uno dice, pues como que se me está haciendo tarde, ¿verdad? Pero Dios es el que se lo está diciendo. Abraham, los israelitas fueron llamados a hacer la luz a todas las naciones, llevándolos a adorar al único Dios vivo. Vemos nosotros que hay un plan de parte de Dios para aquello que se había perdido, aquello que se había dañado. Decide Dios hacer las cosas para arreglarlas a su estado original, si lo queremos llamar de esa manera, para que al menos el ser humano pudiera tener una relación con Él tal cual Él la había predeterminado desde siempre. Sin embargo, la manera que Dios lo hace es cuestionable dentro de la estructura mental del ser humano. Y usted se estará preguntando, ¿el hermano James está diciendo lo que es correcto? Sí, porque yo estoy hablando según la mente nuestra. Si nosotros pensamos que realmente Abraham estaba incorrecto en cuestionar lo que Dios le estaba diciendo, entonces somos realmente hipócritas. Porque nuestra mente humana cuestiona todo. Entonces nosotros nos basamos en la lógica que Dios mismo ha instalado en nosotros. ¿Verdad? Usted dice, tengo aquí este vaso de agua y lo voy a colocar en esta esquina. ¿Qué usted piensa que va a suceder? Esto aquí es inclinado. Usted sabe cómo funciona la gravedad. ¿Verdad? Usted no tiene que ser científico para usted saber que hay algo que, aunque usted no sepa nombrar lo que se llama gravedad, usted sabe que si usted coloca algo aquí, va a bajar. Entonces, si es líquido, te dice, yo tengo este poquito de agua, no tengo dónde ponerlo, voy a colocarlo aquí. Para cuando me vaya a cogerlo de ahí, sin el vaso, voy a colocar el agua aquí para tomármela ahorita. Pero no tengo vaso, pero déjame tirar el agua ahí. Yo cojo esto y lo coloco ahí. Usted dice, no sé para dónde vamos con esta conversación, porque todos nosotros sabemos que la fuerza de gravedad va a lograr que el agua llegue hasta acá. Pues así funcionan muchas cosas en nuestra vida, hermano. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que realmente no se pueden dar porque las estamos evaluando completamente con nuestra lógica humana. Abraham era un ser humano, tenía 75 años y Dios estaba pactando con él, le estaba diciendo, ¿sabes qué? De tu descendencia voy a hacer una gran nación. Y en su mente estaría seriamente, yo tengo 75 años, pero en ningún lugar aquí dice que él estaba cuestionando a Dios, ¿verdad? Pero si lo cuestionara, pues entonces yo no lo culparía, porque la pregunta no es, ¿Abraham cuestionó a Dios? La pregunta es, yo
cuestiono a Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos presenta a través de su palabra que debemos aplicar a nuestra vida? Si creyeres en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Eso no es automático, pero yo confío en que el Señor cumple su promesa. Obviamente la salvación es individual. Cada uno de los de mi casa tiene que hacer las paces con Jehová de la manera que Dios ha establecido. Pero mi llamado es a insistir, a orar por ellos y a predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, en todo momento. Pues yo no puedo cuestionar la verdad de Abraham, porque lo que tengo es lo que Dios me dejó en estas páginas que estamos nosotros estudiando, pero sí puedo ver dónde es que en mi vida, en mi ser, sí hay un cuestionamiento, puede haber duda. Y si hay duda en la vida suya, pues, ¿qué usted debe hacer al respecto? Presentarle su duda al Señor. Vamos a ver aquí estas preguntitas. Si fueras Abraham, ¿cómo crees que habrías respondido a semejante llamado de Dios? Vamos a cambiarlo. Si Abraham hubiese sido tú, ¿cuáles habrían sido algunas de tus dudas u objeciones? Y ya yo les he presentado varias, ¿verdad? ¿Qué usted piensa? ¿Seguro? Me duele la rodilla. ¿No habrá alguien mejorcito para esto que yo? Más nuevecito. Esto es como que un trabajo para jóvenes. Hay tantas cosas que hay aquí. No se puede hacer desde aquí. No puedo trabajar remoto. O si no me dices a dónde, yo no puedo ir a ciega. Exacto, seguro. Pues Tengo que saber a dónde va a mandar. todas esas cosas que está presentando la hermana Dorian, ¿verdad? Son contestaciones válidas. Usted dice, y muchas personas dirán, ¿verdad? Hay algo que se llama la compasión narcisista. Hay un término que utilizan. La compasión narcisista no es otra cosa que cuando las personas quieren demostrar que sienten compasión por otros, pero porque las personas le vean teniendo compasión para con los otros. Y hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros, es el equivalente, ¿verdad? Hay un paralelo entre cuando nosotros decimos amén, pero realmente en nuestra mente está, ¿será eso verdad? ¡Amén! Y yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con cuando usted dice amén, porque si usted realmente no lo siente en su corazón, no lo diga, porque ¿a quién usted está engañando? No estoy diciendo que no diga amén, que no diga gloria a Dios, que no diga aleluya, pero cuando usted está de acuerdo con algo que se dice, usted diga el amén. ¿No? Realmente amén de lo que significa es, ¿verdad? Que así sea. Pero muchas veces el amén para nosotros es, sí, seguro. Es lo que nosotros nos hemos apropiado del término y queremos utilizarlo ahí. Pues hoy en día es necesario que nosotros reconozcamos que hay ciertas cosas sobre las cuales nosotros dudamos, sobre las cuales no estamos completamente seguros. Hermano Héctor, usted había casi levantado la mano. Sí. Es que Abraham tenía una fe que no era muy popular, no era muy generalizada. Era que tenía esa fe. Y las preguntas que hacía Dorian no demostraban fe de parte de él. Ok. Sí. Pero si lo hubiese cuestionado, ¿estaría mal? ¿Sí? ¿En qué sentido? Por eso mismo, porque él me dice, Jehová se me presenta a mí y me dice, Héctor, levántate y anda, y yo te voy a decir más tarde lo que sea. Pero yo me levanto y voy, porque creo en lo que él está diciendo, la fe. Y si no tuviera
Ok. Yo entiendo lo que usted está diciendo. No estamos de acuerdo, pero entiendo lo que usted está diciendo. Exacto, no tenemos que estar de acuerdo. La pregunta que yo le formulo es, ¿estaría mal si él hubiese dudado? Y la contestación que usted me dice, sí, estaría mal, porque dentro de la explicación suya, ¿verdad? Y lo que usted presenta para justificarlo, pues yo lo recibo. Ahora, hay varias contestaciones a la pregunta. Porque yo no puedo decir sí simplemente, ¿verdad? Como Tomás. Tomás lo criticamos malamente porque Tomás, si él hubiese dicho, pues está bien, yo acepto que Cristo Jesús se presentó, pero realmente no lo estaba creyendo, ahí estaría mal. Dijo amén porque todos los demás esperaban que dijera amén. Se levantó para orar porque eso es lo que todo el mundo hace. Cuando vamos a orar o leer la palabra, se ponen de pie, porque es lo que los demás hicieron. Pues déjame hacerlo yo también para que los demás no me critiquen. Y no se trata de eso, se trata de ser sincero con Dios. O sea que si en un momento hay una duda, pues, y nosotros reconocemos que hay algo que nuestra limitación humana nos impide poder obrar o creer, pues hay que presentárselo al Señor. Yo entiendo lo que usted dice, ¿verdad? Y me parece que no hay contradicción en lo que estamos diciendo. Y yo entiendo lo que usted está diciendo. Hermana Lucy. Es que nosotros partimos de la premisa que la manera que se promulgaba la relación del hombre con Dios era similar o paralela a la relación nuestra. Hoy día nosotros contamos con la Escritura, pero en ese tiempo no había, ¿verdad?, el texto para ellos poder. Ellos hablaban, sí, de Jehová, hablaban de Dios, pero hasta que no estaba con Abraham, pues las personas no se congregaban en un sitio que se llamaba iglesia. La iglesia era la casa, y estoy seguro que Abraham y su familia pues tenían una relación cercana con Dios, pero eran diferentes desde el punto de vista social al que nosotros conocemos, ¿verdad?, de congregación. Pues la promulgación de la palabra era muy distinto a lo que nosotros conocemos hoy día. Y me parece que es una pregunta muy válida, ¿verdad? Pero algo que yo, en lo cual yo insisto, es que aunque hay unos paralelos, tenemos que establecer cuáles son las diferencias marcadas entre la relación del hombre para con Dios a través de todos los tiempos. Nosotros hoy día contamos con unas limitaciones, aunque tenemos muchas ventajas. Una ventaja que tenemos hoy día es que tenemos la Biblia. Pero una limitación grande es que existen otras vertientes contradictorias, ¿verdad? Y tantas religiones que se han diseminado, entonces las personas cuestionan todo, ¿verdad? Y con validez. Entonces encuentran tantas contradicciones de parte de aquellos que incluso se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Porque la palabra cristiano viene a ser algo que nosotros no necesariamente sabemos cómo definir hoy día. O sea, nosotros sabemos lo que debe ser un cristiano, pero cuando alguien te dice, fulano de tal es cristiano, y tú dices, ¿me podrías definir cristiano? Cuando alguien te dice, que Dios te bendiga, tú dices, amén. ¿Cuál Dios? La hermana Brian está diciendo, nosotros adoramos a un Dios vivo, ¿verdad? Y es una expresión que utilizamos, y a veces decimos, pero es que es el Dios. Adoramos a Dios, pero nuevamente, si decimos adoramos a un Dios vivo, pues tampoco deja de ser cierto. Porque cuando la gente dice, adoramos a Dios, y te dice, ¿cuál Dios? A Zeus, pues quizá, a Buda, a Shinto, a Obatalá, a Yemayá, a Alá. Todos esos son dioses con D minúscula.
pero hay uno solo que es vivo. Pues yo sé, hermana, yo sé que quizá no le contesté la pregunta. Amén. La hermana Rosana yo creo que había levantado la mano. Yo quiero decir. Adelante, hermano. Sí, porque la pregunta, ¿verdad? Cuando estaba, yo lo diría más como de que cuando se estaba contestando la pregunta era como de qué excusa hubiéramos puesto nosotros hoy en día, ¿verdad? Yo lo veo de esa forma así, que por eso dije la edad o mira mi familia, ¿cómo la voy a dejar? Pero cuando yo pienso en, creo que es una pregunta que viene más adelante, y cuando yo pienso en Abraham, pues yo pienso que él le creyó a Dios y punto. Pero, y eso es muy tremendo y la fe que tenía, pero, el pero viene porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí vemos que él salió y dejó todo y no dice la escritura que él dudara ni nada. Si vamos a Moisés, Moisés le dijo al Señor, yo no sé hablar, ¿verdad? Pero mi punto es que aunque una persona quizás pueda tener dudas o por lo menos entender que no puede hacer la labor en que Dios le está encomendando, lo importante es que esa labor la haga. Como Moisés, por ejemplo, le puso excusas al Señor, pero obedeció a Dios y lo hizo, ¿verdad? Entonces, yo pienso en lo de Abraham, él le creyó a Dios, pero cuando vino la prueba de que él confiara en que de verdad él le iba a dar la descendencia, ahí él no le creyó a Dios. Y pusieron su mano humana para manejar el que saliera un hijito, pero a la manera de ellos y no a la manera de Dios, ¿verdad? O sea que sí vemos que, pero en el overall, como diríamos, sí le creyó a Dios y hizo lo que Dios le mandó, pero no quiere decir que entre medio no hubo ¿verdad? Entonces yo estaba pensando en la parábola que el Señor mismo Jesucristo decía, que la de los hijos, que decía que hubo uno que dijo no lo voy a hacer y después al final fue y lo hizo, pero hubo otro que dijo yo lo hago y no lo hizo, ¿verdad? Pues yo lo veo de esa forma, de que ni está malo, no es que está bien, bueno sería tener esa fe de decir ahí mismo, Señor me llamó y me voy, como decía el hermano Héctor, sí, ahora mismo me llamó pero generalmente no somos así, siempre vamos a pensar, pero ¿por qué, Señor? ¿Y cuál es el propósito? Y siempre vamos a, ¿verdad? Pero yo no creo tampoco que por eso uno tenga menos fe. Ahí esa es mi opinión, ¿verdad? No creo que... ¿Es la opinión tuya? La opinión mía, No la de de mí Rosana. misma. Okay. Mía que propia, no, personal. ¿verdad? Porque no... Pero sí hay que reconocer que sí debiéramos tener esa fe. ¿Me entienden? Quisiéramos tener fe como Debemos tener, como dice Rosana, quizás es que nosotros nos comparamos con esos héroes de la palabra, ¿verdad? Los héroes de la fe, y nos quedamos como cortos, y la idea es que sí, y no se debe ser ni de ellos, debemos ser a la imagen de Cristo como Amén. tal, pero sí pero tenemos que comparar, ok, cómo somos humanamente, y verdaderamente muchas veces no es que de la primera a la ciega nos Amén. tiramos. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermano, no hay contestación absoluta a las preguntas que estamos formulando y me parece que lo más importante dentro de las contestaciones a las preguntas es que nos lleva a meditar en la palabra de manera más profunda y de ahí pues todos nos vamos un poco más sabios. Me parece, ¿verdad? Que es la dinámica importante dentro de nosotros considerar qué es lo que piensa cada uno respecto a las preguntas. Pero si yo fuera a evaluarles, todos tienen C menos. Están pasando, pero con C. Raspando. Lo importante es pasar. Que no me tengan que repetir la clase. Y el Señor dijo que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, Exacto. ¿verdad? Que esto ya es el tema de la fe. Sí, eso es así. ¿Verdad? Con una fe pequeñita, pues es suficiente como para uno poder realizar muchas grandes obras. Me parece que las contestaciones que han provisto, pues todas están basadas en nuestro análisis y el conocimiento que el Señor nos ha ido dando de la palabra. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios le comunicó? Porque sabemos nosotros que la palabra dice que Dios le dijo, pero ¿cómo se lo dijo? O sea, ¿cómo él tuvo la confirmación de que era de parte de Dios? Dios le habló audiblemente, ¿verdad? Porque la palabra dice que Dios le dijo, pero ¿cómo se lo dijo? ¿Le envió? Bueno, hay tantas cosas que no nos dice.
Y no vamos a especular, vamos a basarnos en lo que la palabra sí nos dice. Me parece que las contestaciones que han provisto son muy buenas. ¿Cuál era el propósito supremo de Dios al iniciar este pacto con Abraham? El crear, hacer un pueblo. Amén, hermana Úrsula. Amén, amén. Me parece que entre las dos. Correcto, ¿verdad? Y Úrsula dice, para buscar una solución para el pecado, aquello que estaba separando al hombre de Dios necesitaba ser resuelto, porque si no, se mantendrían ellos alejados de Dios. Y este pueblo les representaría, sería la imagen de Dios, hermana Lucia. Seguro, eso era parte del plan, ¿verdad? Ya, pues, ¿de dónde era que iba a salir, ¿verdad? Esta simiente. Génesis 15, 1 al 6. Alguien que no quiera leer esa porción, ¿verdad? Como nadie me levantó la mano, quiere decir que todos lo quieren leer. Mano Héctor, usted quiere leer esa porción. Génesis 15, alguien que me le dé un micrófono, me le preste un micrófono y hermano Héctor. 1 al 6. Al 1 al 6. Ok. Antes de que vaya esa porción. Abraham va a Egipto. Ahí vimos en el mapa. Abraham y Lot se separan. ¿Recuerdan eso? Que dividieron las... Dice, tú te vas para allá porque ahí hubo esta pelea entre los trabajadores tuyos y los míos. Pues entonces Lot dijo, se sirvió con la cuchara grande. Entonces, por estar Lot en aquellas tierras donde había tanta perversión y tanta maldad, allá la aprisionan. Abraham era un hombre de armas tomadas, ¿verdad? Y era un estratega, uno de estos primeros estrategas militares que vemos nosotros en la palabra. Dice, Abraham fue allá con un ejército y libertó a Lot. Y luego aparece la figura de Melquisedec, y no tenemos suficiente tiempo como para ir sobre ese detalle, pero ¿verdad? Este varón Melquisedec, dice entonces Melquisedec, versículo 18 del capítulo 14, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dios con letra mayúscula, Altísimo, el único Dios. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. No vamos a entrar, ¿verdad?, en esto. El pastor recientemente estuvo haciendo una breve reseña en una de las predicaciones, me parece que estaba haciendo alusión. No nos daría el tiempo que nos resta para realmente hablar sobre Melquisedec, pero quería que viéramos dónde es que se encuentra ese pasaje. Hermano Héctor, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Ok. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Gloria a Dios. Ahora vemos aquí que este Abraham que lee mi hermano Héctor 3 capítulos más adelante, no necesariamente el mismo Abraham a quien Dios había llamado. Me explico. Dios le dijo, te voy a dar descendencia. Y él dice, sí, pero es que el único que yo tengo conmigo es un esclavo, ¿verdad? Mi mayordomo, Eliezer. No me has dado
prole, no me has dado hijo aún. Y él no lo menciona, pero él sabe que su avanzada edad y encima de eso su esposa era estéril. O sea, él dice, en el entrelínea podemos nosotros interpretar una de muchas cosas. Entre ellas pudiera estar, yo creo tanto y confío tanto en Dios que sé que Él va a suplir, no importa cómo. Aunque Él no me dé un hijo, Dios es tan y tan grande que Él me puede dar descendencia sin yo tener hijos. No lo dice. Esto es una interpretación propia, personal mía, de mi persona. Ese tipo de fe, el tipo de fe de que yo no lo puedo ver y aunque yo no lo pueda entender, si Dios me dice que es así, así será. Ese es Abraham. Ahora, en el entrelínea también se ve a Abraham procurando, yo acepto todo, pero dime, dame un la. Dame un pequeño la, porque yo quisiera saber, ¿verdad? Mira, no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo, nacido en mi casa. O sea, ese va a ser mi heredero. Si no es que tú me vas a dar un hijo. Dame un pequeño, tú sabes, una ideita. Pues ya estaban ancianos, habían pasado la edad de tener hijos. Luego de la primera promesa, pues se da esto que lee mi hermano Héctor. Y él está evaluando la situación de una manera muy humana y me parece que muy válida. Dios, en su gran bondad, no dejó a Abraham con la duda. Lo lleva afuera y le dice, mira Abraham, mira al cielo, así va a ser tu descendencia. Ahora, el asunto es que Abraham seguía siendo humano. No te heredará sino un hijo tuyo. Exacto. O sea, que Dios le dijo cómo iba a ser. Exacto. De tu propia carne, tú vas a tener un hijo, o sea, tu esposa va a tener un hijo, por supuesto, va a tener un hijo y tu descendencia va a ser así, como las estrellas en el firmamento. No obstante, a pesar de eso, estoy seguro que Abraham, en su humanidad, quería ver algo aún más concreto. Vamos a Gálatas 3. Ahí Pablo subraya el asunto de la fe. Adelante. Me recuerda ahora mismo también cuando María le dice a Ángel, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón, tú sabes que es algo Exacto. que cuando viene algo que es algo milagroso, porque tú dices, humanamente no se puede. Y la misma emoción, a veces la misma emoción, ¿verdad? De la persona. Usted dice, yo confío en Dios y todo lo que yo veo, humanamente hablando, apunta en una dirección contraria a lo que Dios me dice que tiene para mí. Pero, si Dios me dice que así será, así será. Entonces, a veces nuestra propia curiosidad, ¿cómo es que tú lo vas a hacer? ¿Verdad? Como está diciendo la hermana Loría. Gálatas, capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios, versículo 6, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Por lo tanto, usted y yo no somos judíos, pero somos parte de esa descendencia, ¿verdad? Espiritual. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, usted y yo somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, porque eso es lo que Dios esperaba, lo que pretendía con este pacto para con la humanidad. Lo que dice la hermana Úrsula, que Dios estaba buscando corregir lo que se había dañado, está en esto. Lorimar.
estaba buscándolo en el teléfono de Marcos 9, creo que es. Creo que el contexto es que el papá tenía un hijo que estaba endemoniado, entonces el Señor le dijo, como ¿puedes que creer? en pocas palabras, cree. Entonces él le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Que desde el principio, desde que se habló de lo de Abraham, me venía eso a la mente, creo, ayuda a mi incredulidad, porque ciertamente, y como mami estaba haciendo el comentario, y como mami estaba haciendo el comentario de, podemos tener la duda o no dudar, pero al fin y al cabo, hacer lo que el Señor nos manda. Amén. Amén. A lo largo, luego, más adelante, mami también mencionó lo de meter la cuchara, la gran idea que tuvo Sara con su esclava, pero también antes de, por lo menos, ¿verdad? De la manera que yo lo veo es que si el Señor te envía, sí va a haber obstáculos en el cual Él se va a glorificar a través de esos obstáculos. Por ende, nos irá a proteger. Pero hubo 2 ocasiones donde Abraham como que el cerebro le hizo un cortocircuito y mintió. O sea, estaba en un lugar y en vez de confiar en la protección de Dios, mintió, y entonces hasta le cayó una plaga a la otra persona a causa de él. Por lo tanto, el tener miedo es una forma de tener duda. Por lo tanto, sí, en el momento de hacerle caso, me voy a zumbar por ahí, Señor, pero también hubo momentos a lo largo de tener duda. Porque aún el mismo evento con Agar, sí, con Agar, era una manera de duda. Pues quizás es lo que, en vez de decir, no, yo voy a confiar bien plenamente, que sí nos podemos ver nosotros en Abraham, que para ciertas cosas sí, para otras cosas como que, pues, vamos a ver. Amén. En la palabra, subrayando precisamente los ejemplos que están dando, ¿verdad? En la palabra vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres extraordinarios. Sin embargo, subrayamos hombres y mujeres. A pesar de que eran extraordinarios y obraban de manera extraordinaria, no dejaban de ser seres humanos. Quien era súper en la palabra solamente es Jesús, quien nunca hizo mal, en quien nunca fue hallado pecado. Él es por encima de todos. Ahora tenemos ejemplos excepcionales a seguir de momentos específicos de las vidas de estos hombres y mujeres que vemos a través de la palabra. Vemos a Abraham, lo que se subraya era la creencia, ¿verdad? La fe que él tuvo para poder creer en un momento en el cual la persona promedio no hubiese creído, ¿verdad? O él se permitió ser movido por Dios mismo para poder creer para lo que realmente tenía que creer. Que si en un momento falló, seguro, como todos han fallado, ¿verdad? Vemos nosotros, Dios le inspiró la mayor parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que para nosotros es una tremenda bendición, a Pablo. Pero Pablo era un hombre como cualquier otro. Cometía pecados, cometió errores y salió. El Señor tuvo que sacarlo del lodo para que él pudiera ser el varón, el instrumento en la mano de Jehová que él quería que fuera. Pues vemos nosotros que la palabra en esta porción pues subraya precisamente la humanidad de Abraham, pero más importante, la benevolencia de Dios para con él y para con todos nosotros, creando el pacto, ¿verdad?, que era necesario para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. 2 preguntas. ¿De qué manera nosotros, al igual que Abraham, intentamos intervenir en nuestra situación? Y Lorimar estaba hablando sobre el ejemplo de Agar. Y nosotros, ¿verdad? Porque decían, muchachos, pero no pudieron esperar y tuvieron que dar una ayudita a Dios, pero ¿y nosotros? Hermana Lucy. Ay, discúlpeme. Me tienen que levantar la mano más altito. Es que yo, mire, que estos espejuelos son nuevos. Que esa falla
Sí, pero Isaac era parte. Isaac era parte. ¿Verdad? Ismael, usted dice, pero con Agar fue Ismael. Y ya, de ahí salieron otras tribus. El hijo del pacto era Isaac. Pero sí, de Ismael, ahí está, pues ahí tenemos el problema en el Medio Oriente. A los musulmanes, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo tratamos de intervenir? Darle ayudita a Dios. Resolviendo las cosas por nuestra cuenta, por la lógica, por lo que entendemos que lógicamente debe ser. Seguro. ¿Verdad? Y no vamos a dar ejemplos específicos de nuestras vidas, pero tenemos que reconocer que hay muchas instancias y a veces en tiempos recientes incluso nosotros de momento damos cuenta de hubiese esperado. Entonces, hindsight is 2020, como decimos, ¿verdad? Usted mira en retrospección y usted dice, no debía haber hecho esto, o debía haber hecho esto otro, debía haber esperado, pero ya muy tarde. ¿Qué uno hace con esos errores? Pues los utiliza para sabiduría. ¿Lo hiciste mal? No vayas a cantar de nuevo, tropecé de nuevo con la misma piedra. Saca la piedra del medio. Si ya te tropezaste, sácala del medio porque no te vuelvas a tropezar, hermana Úrsula. Amén. 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 Gloria a Dios, amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y vemos nosotros la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Ah, bueno, sí, ahí tiene, sí. El versículo número 6, que leyera mi hermano Héctor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué es tan importante este versículo? Pastor. Justicia, a veces uno piensa justicia, entonces piensa en el departamento de justicia, todas esas cosas, que no es lo que quiere decir ahí. Justicia es lo que Dios espera, lo que es correcto, lo que Dios acepta. Pues aquí nos dice que cuando creyó a Abraham, le creyó a Dios y Dios lo contó como que lo que es correcto, o sea, como si Dios mismo era el que estuviera obrando a través de Abraham, o sea, Dios miraba la obediencia de Abraham y no los errores y el pecado, porque tenía pecado igual que todos nosotros. Amén. Pero lo que lo justificó, o sea, lo que lo hizo perfecto a los ojos de Dios fue la fe. Amén. El que él le creyó. Uno de los pasajes favoritos míos de la palabra del Nuevo Testamento fue el que citará mi sobrina Lorimar. Ese evento al cual yo he relatado en distintas ocasiones, ¿verdad? Porque me identifico. El Señor dice, el que cree, todo lo es posible. Y yo digo, Señor, ayúdame a creer así. Entonces, en aquellas cosas que tú sabes que yo estoy limitado, porque yo no puedo creer todo. Yo les narraba, ¿verdad? Empezando a andar con el Señor, que yo veo la palabra, me dice, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo miraba para el lado y tenía a mi esposa. Y decía, me voy a perder. Sinceramente yo decía, me voy para el infierno. Y tuve que sincerarme con el Señor. Él lo sabía y estaría mirándome riéndose, ¿verdad?
porque él sabía que yo iba a creer, o sea, cómo pues ya yo había creído en su Hijo para salvación. Pero había unas cosas que yo decía, no me es posible, Señor. ¿Sabes? ¿Cómo tú me vas a poner esto? Tú me das una esposa y me das hijos. Y yo no los puedo amar a ellos menos. O sea, yo no te puedo amar a ti más que a ellos. Y era lo que yo sentía realmente en mi corazón. Yo decía, me voy a perder, porque nunca voy a lograr amar a Dios más que a esta gente. Difícil. Y luego con el tiempo, pues el Señor me fue amoldando. Y yo fui entendiendo que la manera de yo amar a mi esposa y a mis hijos de la manera correcta era cuando lograra entender que el verdadero amor por ellos comenzaba con el amor por Él. Y ya yo estoy tranquilo, en paz con eso. O sea, no tengo ningún problema con ellos. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos entender cuáles son nuestras limitaciones. Cuando nosotros pensamos que no tenemos limitaciones, como aquella narración que dice el pastor, la anécdota de aquella que decían, después, qué bueno que el Señor te ha perdonado tus pecados. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Verdad? Entonces, ese es el problema. El problema es que muchas veces es necesario que nosotros reconozcamos de dónde es que nosotros venimos, hacia dónde nosotros vamos, gracias al Señor. Vamos a ir terminando aquí, ¿verdad? Vamos a la última porción. Génesis 17, versículos 1 al 10. Rosana, ¿tú podrías leer esa porción? Déjame decirle a Rebeca, porque no le hemos dicho a Rebeca hace tiempo. Rebeca, ¿podrías leerlo? Gracias, Rebeca. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. Y ahí está el problema, hermana Lucy, ¿verdad? Ismael reclama esa heredad también. Y la heredad no es de él, porque el del pacto era Isaac. Pero no vamos a entrar en este detalle, pues habrá guerra perpetua, porque cada uno reclama ese espacio. Hay muchos comentarios aquí que vienen de directo de la porción. Vamos a ir directo a los comentarios que me parece son más relevantes respecto a estos 10 versículos que lee mi hermana Rosana, de Rebecca by Proxy. Dice el Señor a Abraham que hará pacto con él. Ahora, ya el Señor había reconocido a Abraham y le había llamado. ¿Hacía cuántos años? Hacía un cuarto de siglo, casi 25 años. Tenía 75 años, ahí tiene 99. Como dirían en chino, cachichen. Tenía 99 años. Y el Señor le dice, voy a pactar contigo para que sepas, toda esta descendencia tuya, este pacto aplicará a ellos también. ¿Verdad? Y continúa y dice, de ti, de entre tu descendencia, habrá reyes. Ahora, el rey más importante de entre todos ellos es el que vendría a salvar a la humanidad, obviamente, a todos aquellos quienes se acojan a ese gran regalo que se les sería presentado.
la porción que estábamos nosotros reseñando al principio, ¿verdad? A modo de repaso, el nombre de Abraham, mi hermano Héctor dijo lo que significaba y aquí el Señor le dice, tu nombre ya no va a ser Abraham, va a ser Abraham porque vas a tener una gran descendencia, pero todavía estaba el conflicto en Abraham, ¿verdad? De cómo va a ser esto. Y este pacto será por siempre. Ahora, algo que vamos a subrayar, me parece que uno de los puntos centrales, tiene que ver con la marca de que utilizarían para identificar a la descendencia, al pueblo del pacto. Y hay muchas personas quienes han cuestionado, pero ¿por qué tenía que ser ese si el Señor le hubiese dicho, al 8º día le vas a cortar la oreja izquierda a cada uno de al primogénito, pues entonces todos los varones judíos andarían solamente con la oreja derecha. ¿Por qué? Y usted dice, es que es ridículo eso. Es que, ¿por qué vamos a cuestionar lo que Dios decidió que fuera de esa manera? Las personas simplemente se dedican a cuestionar una cosa y la otra y dicen, es que esto no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que reconociendo que Dios es, pretendamos nosotros vivir como que no es. Yo pensaba que el hermano Millo estaba roncando y decía, se me durmió el hermano Millo aquí ahora. Pues vemos nosotros de Porteón, hermano Millo, que este pacto sería por siempre, este pacto. Ahora, ¿de qué manera se dio el pacto? En distintas ocasiones hemos hablado sobre el pacto y la manera que el Señor lo hizo, lo realizó. Dentro del vídeo que nosotros no logramos ver, pues se subraya cómo Dios pactó con Abraham. Se llama el pacto abrámico. Le hizo entrar en un profundo sueño. Tiene Abraham esta visión de estos animales que se cortan, ¿verdad? A través de los cuales el Espíritu de Dios habría de atravesar. En estos tiempos se hablaba sobre cortar un pacto. Y lo que significaba literalmente cortar un pacto, como hemos reseñado en distintas ocasiones, era que hago un acuerdo, hago un pacto, ¿verdad? Un arreglo entre el pastor y yo. Entonces buscamos estos animales, los cortamos por la mitad y ambos pasamos entre las carcasas y lo que significa es aquel de nosotros que incumpla con el pacto, que sea la sangre de estos animales sobre nosotros. O sea, es una maldición. Pero ese pacto sería unilateral. Por eso es que el Espíritu de Dios fue el único que atravesó las carcasas, porque ningún otro podría realmente, cabalmente cumplir con el pacto que se habría de realizar. Y de hecho fue así, ¿verdad? Por eso la maldición del pecado de la humanidad tuvo que venir sobre Jesús, para que pudiera Él cargar ese pecado y de esta manera librarnos a nosotros de la condenación eterna. El Señor estaba viendo todo esto desde siempre. O sea, ese pacto ya estaba en el corazón de Jehová desde siempre, porque Él sabía lo que estaba en el corazón del ser humano. Pues la circuncisión de este pueblo, Pablo más adelante reseñaría que lo importante no era la circuncisión física, ¿verdad?, que se realizaba en la carne del hombre, sino, como aparece en Romanos 2, la circuncisión del corazón. Y entonces esta es la parte importante. Los comentaristas dentro del material didáctico hablan sobre la circuncisión del hombre. Entonces, algunas personas quienes pudieran ser un poco más cínicos dirían, pero la circuncisión del hombre. La realidad es que existen distintos tipos de circuncisión y de hecho en distintos países africanos se practica la circuncisión de la mujer, que es terrible, ¿verdad? Que impide que la mujer pueda tener algún tipo de placer en el coito, ¿verdad? En la relación íntima con su esposo. Y es algo terrible. Entonces se hace precisamente con la intención de que la mujer sea un mero objeto. No vamos a entrar en esos detalles, pero solamente la aclaración de que sí existe distintos tipos de circuncisión, no solamente la del hombre. Pero entonces Pablo dice, no es solamente el acto físico, no es en el cuerpo. La parte más importante
es cómo tú tengas tu corazón delante de Dios. O sea, la circuncisión del corazón es nosotros entregarnos completamente al Señor y que nuestra vida esté marcada y pueda ser identificada con Jesús. Que la gente pueda verte de manera perpetua, ¿verdad? La gente pueda mirar en nuestra dirección y decir, mira, ahí está un verdadero Hijo de Dios. ¿En qué momento te has sentido como Abraham? Como de 99. Con la necesidad, ¿verdad? Aquí se aclaró. Con la necesidad de que te recuerden las promesas de Dios. Abraham. ¿Perdón? Bien a menudo. ¿Alguien nunca se siente como Abraham? ¿Verdad? Que necesitan... Y aunque no... Amén. ¿Sabe que nosotros los domingos, luego del estudio, tenemos nuestro tiempo de alabanza? Y el tiempo de la predicación es diferente. Yo siempre digo, la predicación y el estudio es algo diferente, ¿verdad? El estudio es este tiempo de interacción. Usted puede preguntar, usted puede comentar. La bendición de nosotros poder estar aquí es que sabemos que aquí se predica la sana doctrina, ¿verdad? Porque a veces decimos, la predicación no se interrumpe, pero yo tengo que hacer una aclaración allí, ¿verdad? No se debe interrumpir. Sin embargo, si usted algún día está en un lugar donde se está predicando y no se está predicando la sana doctrina, lo menos que yo esperaría de parte de alguien de esta iglesia es que se levante y se vaya, ¿verdad? Porque si usted está en otro lugar, sería una imprudencia decir, pelones, doctrina de demonio, ya ahí usted lo que va a crear es un caos. Sería levantarse. Ahora, en nuestra congregación, de momento, que está aquí, está predicando y yo empiezo a declarar. Declaro que yo lo menos que esperaría es que alguien... Estamos esperando cuando subrayes que es un chiste, pero si nunca, ¿verdad? Sé lo que se esperaría aquí, pues entonces es necesario, ¿verdad? Pues la necesidad de que te recuerden las promesas de Dios, los domingos, cuando después del estudio y después de la alabanza, algo que aunque yo no esté diciendo, ay, tengo dudas respecto a esto, algo que yo anhelo es que dentro de la predicación, como siempre lo hay, va a haber, se subraya algo que me habla sobre lo que Dios me dice a mi vida, ¿verdad? Ya sea los tornillos en mi vida que hay que apretar, lo que Dios me dice que a mí tal vez no he estado enfocado en ello, ¿verdad? Esos jalones de pelo que de momento nos dan con la palabra, pues esto es necesario. Y hay que procurarlo y hay que anhelarlo de continuo. ¿De qué manera compara la forma en que Dios distinguió a su pueblo de la manera que Dios llama a todos los cristianos a distinguirse hoy? Hay uní dos preguntas de las que estaban al final, hermano pastor. Yo creo que ahí lo que está detrás para distinguir es que antes se distinguía el pueblo por la circuncisión. Ahora la palabra dice que la circuncisión es la del corazón, o sea, cuando Él nos ha transformado por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nos distingue, ¿verdad? Del mundo como tal. Gloria a Dios. ¿Habrá algún comentario adicional, pregunta? Hermana Lucy, ¿usted está levantando la mano? Cuestión de higiene. Y también para separar ese pueblo. Es parte de la separación del pueblo judío. Sí, hay muchas preguntas que a veces se formulan. A veces yo desisto de las preguntas que pudiera formular al respecto porque la contestación de uno puede ser tan buena como la otra, pero la contestación que usted provee me parece que es una muy buena, ¿verdad? Pero la contestación más general es porque a Dios decidió que fuera así. Pudo haber sido cualquier señal. Pudo haber sido cualquier señal. Y aquí la señal era solamente en los varones. Las mujeres no dejaban de ser parte de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, era una señal oculta, debía hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el dedo de la mano derecha que menos se usa? Pues tal vez pues córtale el dedo cuando nazca.
¿Perdón? Sí. No iban a estar viendo, no iban a estar diciendo, levántate de la sotana. Sí, ¿perdón? Es correcto. Sí, sí, no es algo que era visible, ¿verdad? Obviamente, algunas personas entran y disertan que los baños públicos, ¿verdad? Que era algo bien común. No era tan común nada, que las personas pudieran ver. Pero sí, parte del testimonio del individuo era eso, ¿verdad? Entonces, yo realmente tengo un apego tan y tan grande a la ley que he proselitado, ¿verdad? Me he convertido a la religión judía y ahora pues yo quiero hacer todo y dentro de todo está la circuncisión. Pero el Señor pudo haber decidido que fuera cualquier otra señal. ¿Por qué fue esa? Pues la realidad es que la contestación suya es tan buena como la de cualquier otra persona. Nuevamente, solamente era algo que aplicaba a los hombres, pero esto no eximía a las mujeres de tener el apego a la ley como cualquier otra persona que era parte del pueblo. ¿Vale? Entonces, a través de los tiempos, eso es algo que no habría de cambiar hasta que el Señor hubiese sacrificado su vida para poder rescatar a la humanidad. Entonces Pablo dice, no es el hecho en la carne, sino lo que está en tu corazón. O sea, lo que realmente tú has decidido con tu corazón es entregarle a Dios. Amén. Pues muchas gracias por sus preguntas, por sus contestaciones. Despertó, ay, qué bueno que despertó, hermano mío. Está bien, pero ahorita eso, tiene que chequearse un poquito la semana que viene estaremos en la sesión número 4. Dios prueba a Abraham. ¿Cómo Dios probó a Abraham? Le dijo, dame tu hijo. Tu único, exacto, amén. Les invito a que tengamos una palabra de oración, de esta manera damos por terminado el estudio. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra y gracias por este tiempo que nos has permitido compartirla. Gracias por mis hermanos preciosos quienes se han dado cita en este lugar, a pesar de la lluvia, a pesar de tantas otras cosas que pudieron haber decidido hacer. Todos estamos aquí, mi Señor, gozándonos en tu palabra. Te imploramos que tú la grabes en nuestro corazón, nos ayudes a meditar en ella a través de todos estos días, que podamos cada día, Padre amado, sentir mayor sed por tu palabra, que nos deleitemos todos los días en tu palabra, mi Señor, y que nuestra vida pueda reflejar la sabiduría que devengamos de ella. Te imploramos ahora que nos lleves con bien, que nos protejas en el camino, podamos descansar en esta noche y que el día de mañana, mi Señor, podamos continuar obrando para ti conforme a lo que tú determines, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.